Bien, Marcos 16:15. Hoy te quiero hablar sobre a lo que somos llamados, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Dios nos ha llamado a un lugar específico y estamos aquí, sí, no es casualidad. De hecho, creo que si pudiste ver lo que es conferencias, no es casualidad, ¿sí? Todo lo que está pasando en Argentina. Y vamos a ver cómo se relaciona, ¿sí? Nuestro llamado a servir a Dios conforme a lo que nosotros hacemos, ¿sí? Cómo es que el cuerpo de todo lo que es el compañerismo se mueve. Es lo que vamos a ver hoy un poco, sí, sobre la doctrina también que presentamos cada uno de nosotros. Amén. Así que primero te quiero contar un poco de la historia del pastor Juan Pablo. No sé si lo ubican. El pastor Juan Pablo es el líder del compañerismo, el pastor que hizo algunas prédicas, el que mayormente estaba presentando todo. Bueno, el pastor Juan Pablo, cuando él se salvó, ¿sí? Es lo que él siempre cuenta, una de las luchas que él tuvo fue cuando él empezó a ir a la iglesia y en su casa sus propios padres lo rechazaron rotundamente. Le dijeron: si vos seguís yendo a la iglesia, olvídate de tu casa, olvídate que soy tu padre, ¿no? El padre de él era porque ya fallecieron, estaba en el ejército, creo que era marino, una cosa así, y lo echaron de la casa, ¿sí? Él tuvo que tomar esa decisión de decidir o ir a la iglesia, seguir congregándose, o vivir afuera. Y entonces él decidió seguir yendo a la iglesia. Se tuvo que mudar a la casa de uno de los amigos de él, de la congregación, y empezó a vivir ahí. Él contaba que él empezó a ir bien en el trabajo, empezó a tener buenos ingresos, eso lo ayudó a poder ir a alquilar. Y así empezó la vida de él como un cristiano. Amén. Luego, pasado el tiempo, conoció a la que hoy es su esposa Silvina. Pero obviamente, dos personas que se conocen no simplemente se casan y salen al campo, ¿no? Hay todo un proceso, hay toda una batalla muchas veces, y la cual nunca la vamos a ver, nunca la vamos a conocer hasta estar en ese momento. Y una de las cosas, sí, que él cuenta es que cuando él salió, ¿sí? Cuando él salió por primera vez a pastorear una iglesia, no le fue fácil, ¿sí? No fue que él simplemente tuvo la oportunidad, la posibilidad como la tuvimos nosotros, como la tienen hoy en día las iglesias del compañerismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando se planta un pastor, se lo ayuda financieramente a plantar una iglesia, a comprar equipos, a pagar el local. Pero en el tiempo cuando él salió, el pastor que estaba en ese momento, si bien estaba en el compañerismo, pero el hombre no tenía la visión que tiene el compañerismo, y le dijo: bueno, ¿vos querés salir como pastor? Anda. No, es como que vos tengas en tu corazón el día de mañana pastorear, tener tu iglesia, salvar almas para Cristo, y no tengas ayuda de absolutamente nada, ¿no? Lo que él hizo, lo que el pastor Juan Pablo hizo, fue sacar un préstamo para alquilar un local, y así pudo abrir la iglesia, ¿sí? Su primera iglesia, que fue la iglesia de Munro. Cuando él empezó a trabajar en ese lugar, él contaba que estuvo 5 meses sin tener fruto, y la única persona que venía se dormía en el servicio con la boca así abierta, y era todo lo que él podía ver hasta ese momento, ¿no? Imagínense, 5 meses es mucho tiempo para predicarle a las sillas o solamente a tu familia, ¿sí? Pero hoy en día podemos ver, ¿no? Lo que Dios trabajó en su corazón. Luego de 2 años, ¿sí? Pastoreando la iglesia de Munro, a él lo ponen como líder en la iglesia de Devoto, ¿sí? Después de que pasaron cosas con el otro pastor que lo terminaron sacando del compañerismo por algunas cosas que él hizo, y lo terminan poniendo a él, ¿sí? como líder del compañerismo. Y ahí empezó, por así decir, una restauración en todo lo que es la visión del compañerismo de las iglesias en Argentina, ¿sí? Hasta el momento, hasta que el pastor Juan Pablo no se puso en el lugar de líder, el compañerismo no avanzaba en Argentina. De hecho, muchos pastores, como el pastor Paul Stevens, que ustedes vieron predicar, ya decían que parecería que en Argentina no iba a funcionar porque no agarraban la visión, ¿sí? Pero cuando él empezó, ¿sí? Que empezó de a poco, empezó cuando él toma la iglesia de Devoto, la mayoría de la gente se fue, habrían quedado 100 personas, quedaron 10 o 20,
Cuando él toma la iglesia, empieza a restaurarla, ¿sí? Empieza a comprar cosas, compró sillas, compró la cómoda, vamos a decir, ¿no? Y ahí es cuando empezó a tomar la visión y empezó a trabajar con la gente, empezó a contactarse con personas del compañerismo allá en Estados Unidos y demás. ¿Y qué pasa? Como habían sido golpeadas las iglesias en el compañerismo allá en donde nació todo, no nos tenían confianza. En Argentina era como el último que íbamos a decir, el último que queremos escuchar es de Argentina. Pero sin embargo él pudo restaurar todo, ¿no? Y pudimos ver cómo en conferencias tuvimos aproximadamente 800 personas, ¿sí? Muchísimo. Pero lo que te quiero hablar hoy es, ¿sí?, a lo que fuimos llamados. Muchas veces no sabemos quiénes somos hasta que estamos en el lugar correcto. Amén. Así que Marcos 16:15 dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, Señor, te pido para que tú estés iluminándonos a cada uno de nosotros. Padre, te pido para que tú estés mostrándonos la dirección, Señor, y la guía. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Tenemos que entender, ¿sí?, que hay un llamado sobre la obra de Dios, ¿sí? ¿Y cuál es la obra? Bueno, es hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Una de las cosas que yo creo que a Dios le agrada es poder salvar almas. ¿Por qué? Porque si no, Jesús no hubiese muerto en la cruz, ¿sí? Simplemente seguirían estando donde siempre estuvo y nunca se hubiese molestado por venir a la tierra para entregar su vida y derramar hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender como cristianos es que a Dios le agrada que salvemos almas, ¿sí? A Dios le agrada cuando le hablamos a otras personas de su sacrificio. Mirá lo que dice en Lucas 3:10 al 11, cómo podemos servir a Dios. Y la gente le pregunta diciendo entonces: ¿qué haremos? Y respondióle y les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Nosotros podemos entender con una simple mirada, un reojo, ¿no?, que está hablando de ropa, ¿sí? Y sería fácil que yo me saque el saco y se lo dé a cualquier persona que está en la calle que necesite un abrigo. Sí, sería muy fácil eso, pero ¿cuánto tiempo lo podría ayudar? Amén. Si yo le daría mis alimentos a una persona, ¿cuánto tiempo lo podría ayudar? Simplemente lo que dura eso. Pero hay algo que es eterno, y eso es la palabra de Dios. Lucas 4:4. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo la palabra de Dios. Amén. Cuando muchas veces Dios habla de darle a otras personas, nosotros podemos cubrir a otras personas con palabras, ¿sí? Con palabras de aliento, con palabras de una dirección, ¿sí? Muchas veces personas necesitan escuchar la palabra de Dios para entender de qué se trata, porque hay gente que en realidad no sabe ni siquiera para qué está en el mundo, ¿sí? Y muchas veces necesitan una dirección que Dios te la da. La realidad es que nosotros tenemos pautas, ¿sí? Y siempre las vamos a tener porque es lo mejor para cada uno de nosotros. Dentro y fuera de la congregación vamos a tener pautas, vamos a tener parámetros, ¿sí? Como por ejemplo, no vamos a andar hablando solos con personas de diferentes sexos estando casados, ¿sí? Ni tampoco ir solo a ningún lugar con alguna persona que no estás casado. Trabajar el carácter del hombre es lo que siempre vamos a hacer, y trabajar la mente de la mujer, porque sabemos que la mujer tiene un cerebro diferente, ¿sí?, al del hombre. Se dice que es más inteligente. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a tener pautas. ¿Por qué? Porque las pautas, como dijo el pastor mayor, son los que nos guían, ¿sí? Son como guías. No sé si sabés lo que es una bionda. Bueno, capaz que lo conocés como guardarray, ¿sí? Una de las características que tiene el guardarray es que vos no te salgas de la ruta, ¿sí? ¿Y por qué? Hay otro nombre que se le dice al guardarray y es quitamiedos. Hay un estudio donde unos niños estaban en un parque de diversiones y los ponen a todos juntos en el arenero, ¿sí? Conocen el arenero donde juegan los chicos con sus castillitos y demás. Y una de las cosas que ve el doctor que estaba estudiando a estos niños es que estos niños en el arenero estaban todos reunidos,
Porque el parque estaba sin rejas, ¿sí? Y ellos estaban todos jugando, todos juntos. Ahora llevaron estos mismos niños a un lugar donde el parque estaba todo enrejado y veían que los niños corrían por todos lados, incluso hasta las mismas rejas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que subconscientemente muchas veces nosotros nos vamos a mantener más confiados sabiendo que tenemos una estructura, sabiendo que hay cosas que podemos y que no podemos hacer, pero que está en una estructura en la voluntad de Dios. Amén. Una de las cosas que tenemos que saber es que Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere que nosotros entremos en el servicio de Dios. Amén. Digamos que servir en la iglesia es prácticamente como un trabajo. Cuando yo servía en la iglesia, bueno, de hecho lo sigo haciendo, pero cuando yo servía en mi iglesia madre, yo siempre tenía esta visión. Decía, yo sirvo en la iglesia porque le sirvo a Dios y es como el mejor trabajo que puedo tener y mejor pago. No sé si escucharon alguna vez la frase que Dios te lo pague. Bueno, pero esto era de verdad, ¿sí? Porque yo sabía que Dios me lo iba a pagar bendiciendo a mi familia, bendiciendo a mi trabajo, bendiciendo a mis hijos, amén, trayendo sabiduría a mi mente. Una cosa que tenemos que ver, que los ministerios, ¿sí?, son para trabajar, ¿sí?, valga la redundancia. Y una de las cosas que vemos es que nosotros tenemos 3 servicios, ¿sí?, porque es lo que a nosotros nos han enseñado, ¿sí?, y es una manera estratégica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros necesitamos 3 servicios a la semana. ¿Por qué? Vamos por el día domingo. ¿Por qué dos servicios en un solo día? ¿Por qué no lo podemos hacer el sábado, no? Algunos me dicen, podríamos hacerlo el sábado a la noche y el domingo a la noche y el sábado y el domingo a la mañana estamos libres, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que a nosotros nos han enseñado a hacer el servicio el domingo. ¿Por qué? Porque es el día que le dedicamos a Dios. Amén. Es un día que le dedicamos a la mañana y a la noche. Muchas veces en la semana podemos decir nosotros, no, pero yo le dedico a Dios todos los días. Bueno, pero a Dios le agrada que le dediques 100% un día, ¿sí? Que vos te levantes, prepares tus cosas, que puedas orar tranquilo, que vos puedas leer tu Biblia tranquilo, que puedas escuchar una predicación, tal vez el día de mañana, Dios quiera, podamos tener estudios bíblicos todo el mismo día. Amén. Imagínense que mi pastor, ahí en González Catán, solamente el domingo hace 4 predicaciones. Servicio para pastores, el estudio, el servicio de la mañana y el servicio de la tarde. Amén. A mí me ha tocado hacerlo y les digo que es bastante estresante, ¿sí? Pero se puede. Ahora, lo que próximamente vamos a hacer es tener los servicios los miércoles. No sabemos si el año que viene, el mes que viene, no lo sabemos, pero la idea es llevarlos los miércoles. ¿Por qué los miércoles? Porque estamos a mitad de semana, ¿sí? Por ahí nosotros estamos bien recargados el día domingo, nos vamos llenos de Dios, nos vamos llenos del Espíritu Santo, pero a medida que va pasando los días, nos vamos como vaciando, ¿sí?, los golpes en la vida, la calle, las dificultades, ¿sí? Necesitamos de Dios. Por eso tenemos un servicio a mitad de semana. Por ahora es los jueves. ¿Por qué? También tiene una estrategia. Porque la idea es que como nosotros somos nuevos, puedan venir otras iglesias que tienen los días miércoles y nos puedan ayudar, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos un ministerio, ¿sí?, tenemos que ser responsables. ¿Qué pasa cuando llegás tarde a tu trabajo? Lo típico, te pueden descontar una hora, que de hecho me pasa a mí. Si yo llego tarde a mi laburo, me van a descontar la hora, ¿sí? Y en la iglesia es la mejor escuela para aprender, ¿sí? Por eso mantenemos el orden de decir, bueno, si necesitas llegar tarde, podés mandar un mensaje, no hay ningún problema, ¿sí?, cuando estás en un ministerio. Todo lo que nosotros hacemos, siempre lo vamos a hacer por un orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Si leemos Génesis del 1 al 5, mirá lo sencillo que es acá. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día.
¿Qué te quiere decir esto? Que primero Él empezó a ordenar y a organizar todo. No vemos que Dios agarró y hizo a una persona o hizo un animal en el medio de la nada. ¿Por qué? Porque no tiene comida, no tiene una atmósfera, se iba a morir, ¿sí? No vemos un Dios que es de ilógica. Dios primero formó la tierra, formó la luz, formó la noche, formó todo lo que nosotros podemos ver y después empezó a hacer la vida en el planeta Tierra. Por eso decimos y vemos que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Tenemos algunas doctrinas como por ejemplo el ayuno mensual, ¿sí? Nosotros ayunamos una vez por mes como iglesia, venimos, nos juntamos, oramos, ¿sí? Ahora, el ayuno no tiene que ser obligación que sea simplemente una sola vez al mes. Vos podés obligar todas las veces, todas las veces que vos quieras, no hay ningún problema en eso. Tenemos los rallies, ¿sí? Que es un tiempo para reunir las tropas, nos volvemos a juntar, así como en conferencias, con la diferencia que en conferencias se van a levantar iglesias, ¿sí? Van a levantarse aquellos matrimonios que quieran ir a predicar el evangelio a alguna ciudad, a algún lugar, ¿sí? Tenemos un pastor, cada uno de nosotros, ¿sí? Yo tengo un pastor y mi pastor tiene su pastor y así sigue la cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tratar siempre de buscar la verdad sobre el unigénito Hijo de Dios, ¿sí? Buscamos profundidad y revelación. ¿Para qué? Para que nos ayude cotidianamente la palabra de Dios, para mejorar a cada uno de nosotros en nuestro matrimonio, la crianza con nuestros hijos, en nuestras finanzas, las relaciones sociales, etc. ¿Amén? Sabemos, ¿sí?, que también creemos en los diezmos y en las ofrendas. ¿Por qué? Porque creemos que así se sostiene la iglesia, se sostiene la casa de Dios. Y el día de mañana vamos a querer levantar a algún hombre que quiera salir a predicar. Y de ahí vamos a poder bendecir a esta persona para que pueda predicar el Evangelio. Amén. Ahora siempre vamos a tener una dirección. Y Pablo nos muestra una dirección, ¿sí? En un momento, en un tiempo crítico en su vida. Hechos 18:21 dice, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Lo que Pablo estaba diciendo no es que no estaba en el plan de Dios que se sigan salvando almas, ¿sí? Porque Dios ama las almas y de hecho dio su vida por cada uno de nosotros, pero Dios quiere, ¿sí?, que cada alma se salve a su manera y tiempo, de la manera y el tiempo de Dios, ¿sí? Pablo dice que si Dios quiere, porque él ya tenía una ruta marcada. El apóstol Pablo ya sabía dónde iba y todos los que estaban en Éfeso habían escuchado de su predicación y sabían lo que tenían que hacer, ¿sí? Dios nos ha llamado a todo el compañerismo a enviar hombres, ¿sí? A enviar predicadores. Muchos predicadores, ¿sí? Escuchamos historias de hombres que se arrepienten en el lecho de su muerte y dicen, ¿por qué no hice discípulos? ¿Por qué no dejé personas que sigan mi legado? El pastor Wayman Mitchell, ¿sí?, fue el fundador de las iglesias La Casa del Alfarero. Ustedes saben, nosotros no es que estamos adorándolo ni nada de eso, ¿sí?, sino que simplemente fue el fundador, ¿sí?, no más que eso. Pero dejó un legado, dejó una enseñanza, dejó un compañerismo para que nosotros podamos seguir creciendo, ¿sí?, seguir creciendo en el Evangelio, que podamos enviar hombres y podamos sostenerlos. Pero ¿qué pasa cuando no hay una dirección, cuando no hay parámetros, cuando no hay pautas, cuando no hay nada? Jueces 2:19 dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. En el libro de Jueces sabemos que viene la muerte de Moisés, después viene Josué, después viene el libro de Jueces. Se levantaba un juez y ellos estaban perfectos, estaban todo bien, hasta que moría el juez y estaba todo mal, ¿sí? Porque volvían otra vez al pecado, volvían a hacer lo mismo. Cuando no hay alguien que te pueda direccionar, lo más probable es que te vuelvas al pecado, ¿sí? Por eso necesitamos una congregación. Hagamos de cuenta que a mí me pasa algo, ¿no? O que me tengo que ir, no sé, a otro país. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos dejar cerrar la iglesia porque simplemente yo tenga el llamado a ir a otro país, ¿no? Lo ideal es poner otro hombre, ¿sí? O damos de cuenta que Dios me llama a estar en su presencia, ¿no?
que tengo que partir. Bueno, me voy a la presencia de Dios. No vamos a cerrar la iglesia, amén. No es la idea. ¿La idea cuál es? Es que alguien se plante, ¿sí? De poner un hombre que quiera hacer la voluntad de Dios, que ame a Dios, ¿sí? Para hacer su voluntad. Y esas son las características del compañerismo. Ahora, te quiero hablar como segundo punto, de querer hacer todo y no hacer nada. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que se quejan y dicen, no, porque en la iglesia no venden cosas, ¿no? Y déjame decirte que a Jesús no le agradaba que vendan cosas en la iglesia, ¿amén? Si no se acuerdan cuando Él empieza a tirar todas las cosas, los cambistas, y empieza a decirles, ustedes hicieron de la casa de mi padre cueva de ladrones, y mi casa tiene que ser casa de oración, dice, amén. Por eso nosotros no vendemos cosas. A mí no me van a ver a mí ahí en la puerta vendiendo choris, ¿sí? O vendiendo, no sé, empanadas o lo que sea porque necesitamos para la iglesia. Creemos en las ofrendas y en los diezmos para poder mandar hombres, amén. Otra de las cosas, ¿sí? ¿Por qué la iglesia no da cosas a las personas que necesitan? Sí, a veces damos, ¿sí? Si hay, damos. Pero, ¿o por qué no ponen un comedor? ¿Sí? Esas son cosas que a mí me han preguntado. ¿Por qué no ponemos un comedor? Mira, la realidad es que cada una de las iglesias, cada uno de los compañerismos cumple su función. Y todas las iglesias, no todas las iglesias son llamadas a plantar hombres, ¿sí? En ciudades, pero nosotros sí. Nosotros vamos a enseñarles a las personas principios bíblicos, enseñar cómo Dios nos manda a vivir de una manera correcta, ¿sí? ¿Y cuál es la idea? Que si nosotros le enseñamos a las personas a vivir de una manera correcta, no van a necesitar comedores. Amén. El otro día vino un hombre a decir que él tenía un comedor y que venían niños a su comedor. Y la pregunta es, ¿a dónde están esos padres de los niños? ¿Están drogándose? ¿No? ¿Están con las drogas? ¿Con el alcohol? ¿En cualquier cosa? Cuando esos hombres podían estar trabajando y dándole de comer a sus niños. Amén. Entonces, no es que no creamos en el dar a otras personas que necesitan, pero cuando hay hombres de verdad que se plantan y se levantan, amén, no van a necesitar que los ayuden, amén, porque Dios le dio 2 manos, le dio un cerebro, le dio un cuerpo para que trabajen, amén, y no van a necesitar que lo estén ayudando. Las personas con las herramientas correctas deben trabajar su vida para obtener los frutos que requiere su vida, amén. Ahora, ningún trabajo es malo. La palabra de Dios no nos dice y no nos especifica que hacer esto o aquello es malo. De hecho, en 1 Timoteo 5:18 dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén. Cada trabajo que tenga la persona, no hay que menospreciarlo, ¿sí? Tanto la persona que viva del día a día como la persona que se pueda comprar 10 casas. Fenomenal. Pero una de las cosas que tenemos que entender, que Dios no ama más a uno o menos a otro, amén. No va a amar más al que tenga dinero o va a amar más al que tenga menos dinero, amén. Porque si hay una mentalidad que yo la tuve siempre, es que no, uno tiene que ser pobre para que Dios te ame. Eso es mentira. Déjame decirte que es una mentira, ¿sí? Porque Dios no va a amar más al pobre, amén. Porque si no hubiese aborrecido a Abraham. Abraham era completamente millonario, él tenía de todo, él tenía siervos, tenía cualquier cantidad de animales, en su tiempo, en su época, tenía fortuna Abraham, pero sin embargo Dios lo amaba, ¿sí? Si no diría no, y Dios aborreció a Abraham porque tenía dinero, y no es así, la palabra de Dios no nos muestra eso, amén. Ahora, no podemos ser múltiples. Existen personas, ¿sí?, que se van de la iglesia porque dicen que no tienen su visión. Y lamentablemente es un error, porque la iglesia no se va a inclinar a una visión personal. Amén. Siempre va a seguir una visión según la palabra de Dios. Amén. Muchas veces querer hacer todo nunca te permite hacer nada. O sea, no te deja permitir hacer nada. Como te dije, las finanzas son para el mantenimiento de la iglesia. Y la idea de cuando tengamos matrimonios dispuestos a ir al campo es poder mandarlos. Amén. Queremos hacer eso algún día, ¿sí? Es la visión que nosotros tenemos, poder enviar hombres al campo, ¿sí? Si les va mal, bueno, volverán, pero la idea
es poder echar raíces en ese lugar, ¿sí? Nosotros fuimos llamados a hacer lo que hacemos. Mira, déjame decirte, contarte la historia de lo que está pasando en África. Hace algunos años nos enteramos. Ustedes saben que África es una zona muy golpeada económicamente. África no es fácil plantar una obra, ¿sí? Pero una de las cosas que se le ha desafiado a la gente de África es plantar sus propias iglesias, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Levantar pastores y hacer de esa iglesia una iglesia hija, amén. Que ellos mismos se puedan sustentar. ¿Por qué? Porque empiezan a creer en principios bíblicos y Dios se empieza a mover en sus vidas, amén. Por eso Dios tiene un propósito con cada uno, amén. El nuestro es plantar hombres y que den frutos, hombres que puedan guiar a personas a Cristo Jesús, sin enviarlos al infierno, porque muchas veces escuchamos pastores que decir, no, hijo del diablo, pecador, y te vas a ir al infierno. Pero escúchame, Jesús vino a la tierra para evitarte eso, amén. Jesús vino a la tierra para sacarnos del infierno, no para enviarnos al infierno. Judas 1:23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, amén. ¿Qué te quiere decir esto? Que hay personas que están completamente hundidas en el pecado, ¿sí? Cualquier pecado del que a vos primeramente se te ocurre están metidos hasta el cuello. Pero Dios, en su gran misericordia y amor, les dice, ¿qué estás haciendo? Deja eso, deja esa vida. Yo tengo al mejor para vos. Yo tengo lo mejor para tu vida, para tu familia, para tu futuro. Amén. Y esa es la visión que queremos tener para la iglesia y para el